Hemos cantado realmente verdades hermosas. Cristo es el que salva. Amén. Ahora, la gran pregunta es, ¿crees en Él? Hoy vamos a reflexionar un pasaje que quiero confesarte que me resultó un poco complicado. ¿Cómo sacar una predicación de los versículos que hoy vamos a enseñar? Pero esa es una de las bendiciones, de las virtudes de enseñar la Biblia verso a verso, como lo hacemos en Calvary, porque no seleccionamos los temas fáciles, los temas agradables, lo que a mí me gusta, mi teología favorita, sino que al ir verso a verso a través de la palabra de Dios, vamos descubriendo las verdades que Dios tiene ahí en su palabra para nosotros, para animarnos, para fortalecernos y también para confrontarnos. Así que hoy vamos a reflexionar sobre un personaje que a lo mejor no pensamos mucho en él, pero que es Judas Iscariote. Y le he titulado a la prédica de hoy La tragedia de la incredulidad. Así que ve abriendo tu Biblia en Juan capítulo 13, por favor. Y quiero, antes de leer estos versículos, diría la chaviza de hoy, un poco de contexto para que podamos entender lo que está ocurriendo. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Está tomando una celebración, voy a llamarla así, una prepascua, una celebración de la Pascua. Si no sabes bien qué es la Pascua, te recomiendo ver el streaming del jueves pasado. Ahí tomé un poco de tiempo para explicar en qué consistía un poco la fiesta de la Pascua y cuál era la razón de que fuera un día tan especial para el pueblo de los israelitas. Y él está ahí en el aposento alto con su círculo más íntimo de discípulos, que son lo que conocemos coloquialmente como los 12 apóstoles. Y él les acaba de dar una tremenda lección objetiva al tomar el lugar del siervo más humilde de la casa, tomando una toalla, tomando un balde de agua, un lebrillo, y lavando los pies de cada uno de sus discípulos. Si no escuchaste el streaming del jueves, te vuelvo a repetir, escúchalo. A mí me encantó este pasaje y espero que sea de bendición. Y sintetizando lo que compartí el jueves pasado, la pregunta es, ¿cuál es la lección que Jesús le dio a sus discípulos? Y la lección es la siguiente, hermanos, que el poder y la autoridad, escucha bien, el poder y la autoridad se expresan al servir a otros. Es una antítesis de lo que el mundo te dice. Porque en este mundo, quienes tienen poder, quienes tienen autoridad, esperan ser servidos por los demás. Pero en el reino de Dios, que es el mundo bizarro, déjame decirlo así, el mundo contrario a lo que existe hoy, quiero decirte que el antítesis es el poder y la autoridad se expresan al servir a otros. Jesucristo mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso a mí me parece como muy sorprendente que muchos que nos identificamos con Cristo, que nos decimos cristianos, seguidores de Él, no tengamos la disposición de servir a otros. Si algo debe caracterizar al Hijo de Dios, al seguidor de Jesucristo, es su disposición para servir a los demás. En todos los ámbitos. Ser servicial con tu esposa, ser servicial con tu esposo, ser servicial con tus padres, tú como padre, ser servicial con tus hijos. ¿Qué tal en el vecindario o en la colonia o en el condominio donde vives? Que se te conozca como una persona servicial. ¿Qué tal en tu trabajo? Y la verdad, qué bien caen las personas serviciales, ¿cierto o no? Cuando con una actitud amable, con una disposición, independientemente de que les paguen o no.
Porque hay gente que le pagan y cero actitud de servicio, ¿cierto o no? Y hay gente que le paguen o no le paguen, como han aprendido que poder y autoridad están al servir a otros, pueden servir. Así que quiero animarte, esto es solo como la conclusión de lo del jueves pasado, quiero animarte a que te pongas a servir a tu prójimo. Lo puedes hacer aquí en la iglesia, por supuesto, hay muchas necesidades. Bien dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí hay mucha oportunidad para servir. Mira, los programas de los sábados nos están faltando maestros, nos está faltando equipo. Vamos a comenzar un programa muy dinámico de promoción de nuestros programas sabatinos. Así que si quieres servir, aquí hay oportunidad. Aquí hay oportunidad de servir los días domingos. Luego estamos batallando quién está en la cámara. Estoy orando porque Dios nos dé una persona que apasionadamente se dedique al tema de la consola, del audio. Porque parece que entre este grupo, que somos varios, no hay, o no, el Señor todavía no levanta a alguien que tome esa posición. Y es mi oración y te pido que me ayudes orando por ello. Así que, pero también puedes servir desde tu casa. Sea un esposo servicial, sea una esposa servicial, sea un empleado, sea un líder, sea un patrón, lo que tú seas con actitud de servicio. Amén. No están muy convencidos, ¿verdad? Y mira lo que dijo el Señor, no lo busques, solo te lo voy a mencionar. Dijo, ustedes me llaman maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que si el Señor y Maestro fue nuestro siervo, pues ¿quién te crees? ¿Quién me creo yo para no ser siervo de los demás? Amén. Y eso a veces implica sacrificar comodidad, sacrificar algunos hobbies. Algunas veces dice uno, yo estoy demasiado saturado, demasiado cansado. Pero ¿sabes? Hay gozo en servir a Cristo y al prójimo. Finalmente, por favor, Juan capítulo 13, versículo 17, creo que ese no lo traigo, pero ahí léanlo. Dice lo siguiente, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, una pregunta. ¿Qué beneficio hay si sabemos algo, pero no lo aplicamos? Te voy a dar un ejemplo. Ponme ¿qué ven ahí atrás? Ecuaciones matemáticas. A ver, ¿a cuántos les encantaba su clase de matemáticas? Ya sea en la primaria, secundaria o preparatoria. Mira, salieron algunos nerds como yo, ¿verdad? Gracias. Pero mira, en general, ¿a las personas les gusta o no les gustan sus clases de matemáticas? En general, no. Y tenemos como la predisposición a decir, es que las matemáticas son difíciles. Otra pregunta u otro razonamiento que tienen muchas personas, ¿y para qué me sirven? Y mira, el problema es que a veces en los sistemas educativos o en las filosofías pedagógicas se separa mucho la praxis de la teoría, la práctica de la teoría. Y muchas veces nos han enseñado la matemática de una manera tan aburrida, de una manera tan desconectada de la realidad, que como que no le vemos cuál es la utilidad práctica, ¿no? Imagínate cuando estabas ahí quebrándote la cabeza con el teorema de Pitágoras, o cuando te empezaron a enseñar la ecuación general de segundo grado, ¿verdad? Y estoy hablando de matemáticas todavía de kinder, ¿verdad? Si estuviste en una ingeniería o algo, te diste de cocos con le decíamos las trastornadas de Laplace, alguien que haya llevado ingeniería, las transformadas de Laplace, etcétera.
El asunto es este, hermanos. Cuando hay un conocimiento que no le encontramos beneficio o una utilidad, pensamos que no nos sirve realmente para nada. Pero en la vida diaria estamos usando las matemáticas. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y te entregan la cuenta, lo menos que tienes que hacer es mirar si te están cobrando lo que realmente consumiste. Y luego tienes que verificar la suma, ¿verdad? Y a veces ahí estamos con los dedos, o bueno, si ya eres muy de este tiempo, sin el celular no harías la suma, ¿verdad? O por ejemplo vas al súper y de repente dice 45% de descuento. Yo digo, ¿por qué no ponen 40? ¿Por qué no ponen 50 para hacerla más fácil, no? Pero te ponen 33% de descuento y te ponen ahí a parir chayotes, ¿verdad? Pero para eso sirven las matemáticas, sacas una relación porcentual. O por ejemplo, chicas, cuando ustedes están siguiendo una receta de cocina que era para 4 personas y la quieres hacer para 6 personas, tienes que hacer un ejercicio que coloquialmente se conoce como la regla de 3 en matemáticas, para sacar las proporciones adecuadas para tener la receta para 6 personas. Entonces, cuando uno enseña un conocimiento y le da uno a la persona claramente cuál es el beneficio y la utilidad práctica, eso adquiere mucho sabor, adquiere una nueva dimensión. Ahora, déjame trasladar este ejemplo a los asuntos de la fe. No sirve de nada conocer de Dios si no estamos experimentando a Dios en nuestras vidas. No sirve de mucho saber la Biblia si la Biblia es ajena a lo que haces en lo cotidiano. No es la verdad muy útil que te aprendas muchos versículos de la Biblia si esos versículos no los asimilas en tu corazón, en tu mente, y no los haces parte de tu diario vivir. Y hoy vamos a reflexionar, como ya les dije, la vida de un hombre que estuvo tan cerca, pero a la vez tan lejos del Señor. Su incredulidad de Judas Iscariote lo llevó a vivir realmente una tragedia. Vamos a leer Juan capítulo 13, ahora sí, versículos del 12 al 18. Juan 13, del 12 al 18. Dice la palabra del Señor: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado,
Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es muy interesante, hermanos, lo que estamos leyendo ahora. Y quiero decirte que Jesús ya sabía que entre su círculo más íntimo uno le iba a traicionar. Jesús había elegido a 12. Según Marcos 3, los eligió para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y les dio autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Y Judas Iscariote participó de todo eso. Estuvo cerca de Jesús, lo envió Jesús a predicar. Judas predicaba. Judas tenía autoridad sobre enfermedades. Tenía autoridad para expulsar demonios. Eso es lo que dice el texto. Ahora, Jesús sabe, porque proféticamente en el Antiguo Testamento ya se había anticipado que entre el círculo cercano de Jesús habría un traidor. Por favor, busca Salmo 41, versículos del 7 al 9. Y en este salmo David, aunque está describiendo una experiencia que él vivió de traición, Jesús cita estas palabras aquí en este versículo para ver en ellas un cumplimiento profético. Salmo 41, por favor, si ya lo tienes o si no, míralo en pantalla, dice lo siguiente: reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí pensaban mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y mira lo que dice el versículo 9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿A quién le gusta que lo traicionen? Se siente medio gacho, ¿no? ¿O no? A alguien que le confiaste un secreto, a alguien que tú considerabas tu amigo, a alguien que te sonríe por el frente, pero cuando se voltea, ¿verdad?, te da una patada por detrás. De hecho, esa es la idea de poner el calcañar. Ahora, David sufrió traición muy fuerte. Él está haciendo referencia a los libros de Samuel, cuando su propio hijo Absalón quiso matarlo y derrocarlo como rey. Y un consejero que él tenía muy cercano, muy íntimo, llamado Aitofel, también lo traicionó a David. Ahora, Jesús aplicó estas palabras como un cumplimiento de profecía bíblica acerca de la traición que él iba a sufrir por parte de Judas Iscariote. Y es que mira, Judas realmente fue un hombre privilegiado. Fue llamado para ser parte del grupo más cercano del Señor. Por eso la profecía dice: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Tenía tal puesto de confianza que él era el tesorero del grupo ministerial del Señor Jesús.
Y mira que para darle la confianza a alguien con respecto a los dineros, debe ser una persona en quien tú confías, ¿cierto o no? Porque mira, a veces uno, ya sabes lo que dice el dicho, ¿no? Cuando entra el dinero, se acaban las amistades muchas veces. Porque el dinero tiene ese poder de sacar lo que realmente hay dentro de nosotros, de que saquemos el cobre. El gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente: el beso del traidor hirió el corazón del Señor tanto como el clavo hirió su mano. Y la idea de que levantó el calcañar significa exactamente eso: dar la espalda, como hacen los caballos, y dar un golpe con la coz. Esa es la figura que hay detrás de que levantó su calcañar contra mí. Es decir, me dio la espalda, me traicionó, y no solo eso, me dio un golpe tan fuerte que incluso un golpe de un caballo puede matar a una persona. ¿Qué mayor herida puede haber que la traición de un amigo? Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué debe hacer? Creáis que yo soy. Jesús le declara a sus discípulos este evento de traición con el propósito de que esta situación nada deseable, esta situación fea, aún contribuyera al crecimiento de la fe de sus discípulos. Y esto nos recuerda dos cosas, hermanos, que quiero que tengamos en nuestra mente. En primer lugar, que solo Dios es siempre fiel. No confíes en el hombre, en el sentido de poner una confianza similar a la confianza que solo merece nuestro Dios. Y en segundo lugar, cuando alguien deposita la confianza en nosotros, nosotros debemos honrar esa confianza que el Señor nos ha dado y que otras personas nos han dado. Solo Dios es fiel y debemos honrar cuando alguien pone confianza en nosotros. Por favor, no seas traidor de nadie, porque es realmente doloroso. Versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y es que, hermanos, Jesús lo está diciendo en este contexto de la traición de Judas, y lo que está diciendo es que la actitud y las acciones de Judas demuestran que a pesar de todas las vivencias que él tuvo junto al Hijo de Dios, en realidad Judas no había creído en Jesús como el Mesías, como el Dios hecho hombre, como el Salvador de Israel. Y el que no recibe al Señor Jesús tampoco recibe al Padre que lo envió. Por eso, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos da la gracia de poder abrir nuestros ojos y creer y recibir a Jesús, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es una gracia que el Espíritu Santo nos da. El poder abrir los ojos de la oscuridad, el poder tener luz, el poder comprender que necesitamos desesperadamente a un Salvador que es Cristo el Señor. Versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ahora, es muy interesante que Juan nos trate de mostrar aspectos muy claros de la humanidad de Cristo. Porque Cristo ya sabía de Judas y sabía que lo iba a traicionar. Es más, lo escogió intencionalmente cuando escogió a los 12, sabiendo quién era él.
sabiendo lo que hacía y lo que iba a hacer. Pero Juan nos muestra a Cristo conmovido, agitado en su interior, inquieto. Ahora, ¿será que la traición de Judas lo tomó por sorpresa? Pues no, ya lo hemos dicho que no. Él ya lo sabía. Pero quizá como pecadores y como humanos no entendemos lo que implicaba lo que Cristo iba a padecer horas después de estos momentos. No solo por el dolor físico, no solo por la vergüenza pública, sino también porque el Dios Santo iba a tomar los pecados de todos nosotros, el pecado de todo el mundo, y lo iba a llevar sobre su cuerpo en el madero, dice el apóstol Pedro. Entonces, no entendemos bien, pero vemos al Hijo de Dios inquieto, agitado. Acuérdate cuando Él va al Monte de los Olivos y está orando y está tan conmovido, tan agitado, que empieza a sudar gotas de sudor que parecen sangre. Incluso dice uno de los evangelios que un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Jesús, el Dios hecho hombre, experimentando la debilidad de los seres humanos. Y eso es extraordinario porque Jesús sabe nuestras debilidades, sabe cómo nos conmovemos, sabe a veces lo inquieto que estamos, y Él tiene el corazón, dice el Hebreos, en la carta de los Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, uno semejante a todo con nosotros, pero sin pecado. Y por eso es que podemos ir confiadamente con nuestro Señor Jesús. Porque Él entiende perfectamente lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que padecemos, el dolor que tenemos muchas veces en nuestro corazón. Él conoce las heridas que te han hecho otros porque a Él lo hirieron física, emocionalmente. Pero también el Señor nos enseña que Él triunfó y quiere darte esa victoria a ti también. Para que no pasemos la vida, déjame usar esta expresión coloquial, lamiéndonos las heridas y dejar que el Señor sea quien sane nuestras heridas y nuestro corazón. Amén. Así que no caigas en ese fatalismo freudiano de decir, es que me hicieron esto en mi pasado y por lo tanto irremediablemente yo soy así. Esa es la escuela freudiana de psicología, enseña eso. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y en Cristo hay sanidad para el alma. Y en Cristo hay perdón y el Señor quita toda culpa. En el Señor hay victoria. Y no caigas en ese fatalismo de decir, esto me hicieron y por lo tanto yo siempre seré así. Cristo te ha hecho nuevo. Así que vive la victoria de Cristo en ti. Y entonces los discípulos están sorprendidos, dicen, caray, ¿quién será el traidor? Y a lo mejor Tomás decía, a mí se me hace que es Juan, míralo, ahí está de hipócrita recargado en el Señor. Y uno empieza a tener esos pensamientos, ¿no? Y Pedro, pues ya conocemos a Pedro, emocional, impulsivo, ¿no? Y él es como yo, quiere saber inmediatamente las cosas. Y entonces, imagínense la escena. Ahora, no te imagines la pintura de Da Vinci, ¿verdad? Con una mesa y todo, ¿no? Estaban sentados a nivel del piso, rodeando una pequeña mesa baja la comida. Y por eso es que como que al sentarse, ¿cómo se sienta uno en el suelo? Pues como de ladito, ¿no? Entonces, Juan estaba recargado en el Señor. Yo me imagino que Pedro más o menos estaba enfrente. Y el Pedro ahí. Y Juan. Y Pedro, y finalmente Pedro convence a Juan de que le pregunte, ¿quién es ese Señor? Y Jesús no lo dice claramente por nombre y apellido, pero dice al que yo le dé el pan. Ahora quiero que eches a andar tu imaginación. ¿Dónde estaba Judas? ¿Dónde estaba Judas que el Señor pudo tomar el pan y dárselo? Lo más probable es que Judas justo estaba del otro lado de Juan. ¡Qué cercanía!
qué privilegio de estar sentado al lado del Dios hecho hombre. Versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, en términos contemporáneos dirían que es un cameo, o sea, Juan mismo hablando de sí mismo en su evangelio, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ya esto lo hablamos. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué ocurrió? Una posesión demoníaca, pero no de un demonio, el Satanás mismo tomando control del cuerpo de Judas. Y Jesús todavía le dijo a Satanás: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ahora, aquí, hermanos, está habiendo justo una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Satanás sabía y sus huestes que el Dios hecho hombre estaba en la tierra, pero por supuesto. Incluso tú te das cuenta que Jesús va avanzando en su ministerio público y siempre le salen un montón de endemoniados. Gracias a Dios, porque a nosotros no nos pasa así, o sea, no es que vamos avanzando en el ministerio y por todos lados brincan endemoniados, que hay. Pero es que el rey había irrumpido en el reino de las tinieblas, el rey de la luz en el reino de las tinieblas. Y entonces se manifestaban. Y Satanás está tratando de oponerse a los planes de Dios y de frustrar los planes de Dios. Porque eso es lo que hace el enemigo, oponerse a Dios y a sus propósitos. Pero mira, no sé cuántos jueguen ajedrez. A mí me gusta más o menos el ajedrez. En el ajedrez se trata de lo siguiente: de engañar a tu enemigo. Tú estás lanzando las piezas por un lado, pero en realidad tú estás tramando cómo llegar por otro para darle jaque mate al rey. Eso es como el chiste de muchos deportes y de este juego del ajedrez. Y entonces imagínate que Satanás está jugando ajedrez con Dios y él está haciendo sus movimientos para oponerse a Dios y a sus propósitos. Y Dios está permitiendo que haya un traidor. Imagínate a Satanás frotándose las manos diciendo: yo tengo ahí uno adentro que me va a hacer un trabajito. Pero Dios, que es omnisciente, que es soberano, lo permite. Pero Él ya tiene otra jugada maestra para dar jaque mate. Porque sabes, para la hueste de las tinieblas, fíjate bien, que Cristo no fuera rey de los judíos, nombrado rey de los judíos, que Cristo fuera entregado a los líderes judíos, que Cristo fuera juzgado por las autoridades romanas y muerto en la cruz. Para ellos esa era su victoria de ellos. Era oponerse al plan de Dios y era resistir y era estropear lo que Dios quería hacer. Pero Dios le saca la vuelta a eso, una jugada maestra. Y Él, la cruz que parece de derrota, la cruz donde muere el Salvador, se convierte en la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, y va a poner en orden todo el cosmos a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que está un poco más claro el sentido del texto acá. 1 Corintios 2, 7 y 8.
La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba, ¿cómo? Escondido. Aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo, las huestes espirituales de maldad, ahí es una acotación mía, no lo entendieron. Si lo hubieran entendido, mira lo que dice Pablo, nunca habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Si las huestes de maldad hubieran sabido que en la cruz de Cristo iba a haber perdón, iba a haber reconciliación, iba a haber gracia, iba a haber la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el reino de las tinieblas, jamás hubieran crucificado al Señor. Pero ellos estaban cegados, la jugada maestra de Dios moviéndose, aun cuando había un traidor en medio de los 12. Mira, versículo 28 de Juan capítulo 13. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que dijo. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o dale algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Ahora, hermanos, los eventos que estaban ocurriendo eran tan rápidos que por eso se volvían un poco confusos para los discípulos. Quizá esa es una de las razones por las que no entendieron que Jesús se refería a Judas como el traidor. Ahora, a partir de aquí, Jesús va a comenzar uno de los discursos más largos y más profundos, más íntimos, que quedaron registrados en los evangelios. Mira, hay 4 grandes discursos que están registrados en los evangelios. El más famoso es el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Luego, otro discurso famoso es el discurso de las parábolas del reino, Mateo capítulo 13. El reino de los cielos es como, y acuerdan esas historias. Otro discurso famoso y que quedó registrado en los evangelios son los acontecimientos antes del fin. Mateo capítulo 24, Lucas 21, Marcos 13, ahí está registrado ese discurso. Pero Juan nos deja registrado un discurso para los que son de él, un discurso íntimo. Y a partir de la próxima semana, bueno, este jueves en el streaming verso a verso, espero que no te lo pierdas, aparta un tiempo ahí para verlo. Sé que lo puedes ver después, pero está chido cuando estamos ahí juntos. Y pronto yo creo que ya lo voy a dar en presencial. Ya este asunto de la pandemia, con el favor de Dios, va a quedar de atrás. Y Jesús está aquí entonces dando este discurso íntimo. Ahora, pensemos un momento en Judas. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que falló con Judas? Porque mira, Judas tuvo al mejor amigo junto a él. Judas tuvo al mejor líder de la historia junto a él. Judas tuvo al mejor maestro que ha habido sobre la faz de la tierra, Jesús de Nazaret. Judas predicó. Judas vio la autoridad de sanar enfermedades, de echar fuera demonios. ¿Qué falló? Y es que, hermanos, esa es la tragedia de la incredulidad. Mi deseo y mi oración es que nadie de los que está aquí presente esté tan cerca y a la vez tan lejos.
Cuando fui por primera vez a Tijuana, yo no conocía casi la zona del norte del país. Unos amigos ahí, ya sabes, te llevan a un tour de amigos. Y uno de los lugares que más me llamó la atención fue un lugar que está en las playas de Tijuana, justamente en la esquina norponiente de nuestro país. Me llamó la atención porque hay una reja, si tú has estado ahí, con tubos redondos, no muy alta. Y cuentan que muchos que han brincado del otro lado y que tienen familiares de este lado que no pueden ir de aquel lado, ahí a veces antes, porque ahora ya no lo permiten, llegaban a saludarse, a mirarse. Y muchos que tienen el anhelo de ir a Estados Unidos pueden llegar hasta esa reja. Pueden tocarla. Y si dieran un paso más hacia el otro lado, ya estarían en el American Dream, en el sueño americano. Y estaba yo pensando que quizás así es también cuando alguien está tan cerca de Dios, tan cerca de mirar lo que Dios es capaz de hacer, pero a la vez tan lejos porque no puede llegar. Hermanos, amigos, es un momento para examinarnos a nosotros mismos. Porque mira, tú puedes estar decepcionado de proceder de otros cristianos. Por supuesto que te van a fallar. Tú pudiste haber sido herido por lo que otro disque cristiano te hizo. Es muy probable que así sea. Pero no hay excusa para que tú no tomes una decisión personal de creer y de seguir al Hijo de Dios. Porque al final es un asunto de tu corazón. Es un asunto de tu decisión. Qué tragedia tan terrible sería y será aquel día que muchos, habiendo estado tan cerca del reino, simplemente terminaron tan lejos del reino. Porque la fe es personal. La fe es una decisión personal. Mira, tal vez has sido toda tu vida a la iglesia. Naciste en un hogar cristiano. Eres hijo o hija de pastor. Eso no te hace cristiano. Y sería realmente una tragedia para ti que habiendo estado tan cerca, realmente estés tan lejos. Porque se trata de el corazón. Una decisión personal de creer, de rendirse a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Judas tuvo un fin un poco trágico. Dice el texto bíblico en el Evangelio según San Mateo, que cuando se dio cuenta que Jesús había sido condenado a muerte, se arrepintió. Ahora es muy interesante mirar los verbos en griego, porque aunque tiene una raíz similar al del arrepentimiento, cuando el Señor dice arrepentíos y convertíos, no es del mismo. El verbo que se usa en Mateo para referirse al arrepentimiento de Judas simplemente significa remordimiento. Se sintió mal por eso. Pero el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero, hermanos, involucra conversión, cambio de pensamiento, cambio de actitud, cambio en la manera de vivir. Quiero que leamos para terminar 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice la Nueva Traducción Viviente. Escucha muy bien. Examínense para saber si su fe es genuina. ¿Cómo sabemos si una fe es o no es genuina? ¿Cómo lo sabemos? Dijo el Señor, por sus frutos los... Mira, una persona puede llenarse la boca diciendo que es cristiana, pero es ladrón, estafador, mentiroso, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿significa que los cristianos nunca mienten? Por supuesto que no. Los cristianos fallamos, los cristianos tropezamos, los cristianos caemos, pecamos, mentimos, hacemos cosas que sabemos que son incorrectas. ¿Por qué? Porque coexisten dos naturalezas en nosotros. La naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer el mal y una nueva naturaleza que el Espíritu de Dios nos ha dado, que es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Pero cuando no eres cristiano, no te importa pecar. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. La disposición frente al pecado. Cuando yo no era cristiano, me importaba un cacahuate Dios, me importaba un cacahuate la ley de Dios. No me importaba si te maldecía, si te golpeaba, si te lastimaba, porque yo vivía cegado por mi pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en un creyente, Él va a mostrarte tu pecado. Ahora, el problema de muchos es que Dios les muestra su pecado y siguen rebeldes. Y puede haber un endurecimiento del corazón y después un juicio de Dios, una disciplina de Dios, de la cual hay nanita. Yo me acuerdo cuando crecí en el Evangelio que era como muy común el tema de la disciplina en la iglesia. Y como en todo, a veces se hacía de manera muy equivocada y a veces se hacía de manera amorosa y bíblica. Pero mira, hoy ¿sabes qué pasa con el pecado de los creyentes? Se cambian de iglesia. Y ya no hay oportunidad para la restauración bíblica. Porque mira, para que haya restauración se ocupa de dos. Se ocupa de una iglesia amorosa que esté con brazos abiertos para recibir, ayudar y levantar al que ha caído. Pero se ocupa también de un pecador arrepentido y con el deseo de ser restaurado, ¿no? Conozco un amigo ahí en Guadalajara que siempre se está quejando de que no lo restauraron. Pero yo lo veo y no está arrepentido. Y digo, entonces no hay a dónde hacerse. Se ocupa de los dos. Y Calvary es una iglesia donde dispensamos la gracia de Dios, hermanos. Creemos en eso. Decía el pastor Chuck Smith, para mí es un deleite levantar al pecador caído. Porque es agarrar de las mismas garras de Satanás a un hermano en la fe que ha sido tropezado, que ha sido engañado por el pecado y volverlo a la hermosa comunión con Cristo. Amén. Y no se trata de que nos hacemos como que no pasó nada o que somos tontos. No, hermanos. Entendemos una cosa, somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Y aquí en Fortaleza estamos con los brazos abiertos para dispensar la gracia de Dios al pecador que ha caído. Porque también somos pecadores. Pero aquí el asunto es que tú te examines si estás o no estás en la fe. Y yo no puedo decirte si estás o no estás. Es un asunto que tú y Dios tienen que resolver juntos. ¿Realmente soy creyente? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente el Espíritu Santo está en mí? ¿Realmente veo evidencia de la regeneración que el Espíritu de Dios está haciendo en mi corazón? ¿O solo soy un pingo ahí barnizado? Porque justo ese es el gran engaño de la religión. Agarrar pecadores no perdonados, no arrepentidos, no regenerados, darles un barniz de religiosidad y pensar que estamos bien con Dios. La vida cristiana es entregarse completamente a Cristo como Señor y Salvador. Y todas las dimensiones de tu vida van a ser regeneradas, van a ser reordenadas, van a ser santificadas por el poder de nuestro Señor. Amén. Terminemos con una oración. Cierra tus ojos y oremos. Ahí en el fondo de tu corazón, pídele al Señor que te dé evidencia si has nacido o no has nacido de nuevo. Porque la verdad que triste
qué triste va a ser el día en que a lo mejor, en el día que partas a la eternidad y descubras que realmente no eras de Cristo. Señor, que tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos hijos de Dios. Trae a nuestro corazón la convicción de que hemos nacido de nuevo, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido reconciliados contigo, que hemos sido regenerados, que estamos siendo santificados por ti. Entendemos claramente que no hay un cristiano perfecto, de ninguna manera, Señor. Solo perfecto has sido tú. Pero significa que a pesar de nuestras caídas, a pesar de que nos ensuciamos los pies del polvo en el camino de la vida, anhelamos a Cristo, anhelamos su vida, anhelamos su obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Anhelamos conocerte, anhelamos estar contigo, anhelamos servirte. Señor, en esta tarde trae convicción a todo aquel que está escuchando este mensaje. Y no es un asunto que lo determina un pastor, no es un asunto que lo determina una iglesia. Es una convicción que solo tú puedes poner en el corazón. Señor, no queremos ser como Judas. No queremos estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. No queremos haber tenido al mejor amigo, al mejor maestro, al Dios hecho carne junto a nosotros y simplemente cerrar nuestro corazón por incredulidad. Abre nuestro corazón, Señor. Somos tuyos, Señor. Nuestra vida es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a continuar con el tiempo de la ofrenda. Bueno, vamos a pasar con el tiempo de la ofrenda. Les voy a pedir a los hermanos que traen la canasta que pasen, por favor. Y en lo que pasan, queremos leer un verso que está en Deuteronomio 16, verso 17. Dice: todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que el Señor nos haya dado, nosotros apartamos y con un corazón agradecido y generoso traemos aquí a la canasta, ¿vale? Entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todas tus bendiciones, gracias porque nunca nos ha faltado nada, Señor, y es por ese agradecimiento que nosotros damos para tu servicio. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿pueden pasar, por favor? Bueno, queridos hermanos, tenemos algunos anuncios. Bueno, va a empezar el 20 de marzo un curso prebautismal. Entonces, si tú quieres dar ese paso, tal vez ya vienes aquí o ya has conocido del Señor y dices, bueno, ¿qué sigue? Pues sigue que puedas bautizar y darnos testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, con el hermano Lalo, si alguien quiere bautizarse y tomar el curso, puede hacerlo. Y también la próxima semana tenemos una celebración muy especial. Tal vez ahorita nos van a dar más información, pero es el Día de la Familia para que puedas traer a más invitados, podamos traer a más invitados. Y también el día 19 de marzo hay una cena de matrimonios a las 6 de la tarde. Entonces, para que podamos participar y ser de ánimo en estas actividades.
Gracias, chicos. El Señor los bendiga. Bueno, ya Dani y Eli nos dieron los anuncios. Miren, la próxima semana tenemos una actividad que es el Día de la Familia, así que trae invitados. Necesitamos con urgencia enseñar a esta sociedad los valores de la palabra de Dios en la familia. Así que tráete invitados. Para eso, pues vamos a tener, para ese programa vamos a tener varias actividades aquí que se van a realizar en familia. Juegos, concursos, premios también. Entonces, Lulú es la que va a estar encargada de eso. Y también, por supuesto, pues vamos a comer, ¿verdad? Entonces, para eso, como queremos ser muy prácticos en esta vez, vamos a apoyar con tortas. Y Raquelita, levanta tu mano y ponte de pie, por favor. Y Lau Camacho, también ponte de pie y levanta tu mano. Con ellas se pueden anotar y pueden decirle, ¿sabes qué? Yo puedo traer tantas tortas y así para compartir ese día, pero sí queremos tener un control, pues, de qué tanto es lo que vamos a apoyar. No sé si de esto sí, quieres también quiero decirles que a partir de este mes vamos a estar repartiendo un calendario de actividades mensual, ya para que en los servicios no estemos repitiendo y repitiendo las actividades de cada semana. Entonces voy a pedirle ahorita que me ayuden. Vamos a dar uno por familia. Si vienes solo, te llevas uno. La idea es que qué hay de nuevo o qué hay en marzo en Fortaleza. Y ya lo dijeron Eli y Dani. Ayer tuvimos la reunión de hombres, 6 de la tarde, 21 hombres estuvimos ahí siendo ministrados por la palabra. La verdad fue un tiempo muy hermoso. ¿Quiénes estuvieron ahí ayer? A ver, levánteme su mano. ¿Qué tal se la pasaron, chavos? ¿Fueron bendecidos? ¿Fueron desafiados por la palabra? Amén. Muy bien. Domingo 13, Día de la Familia. Bueno, aquí está mal, 16 p.m., pero en realidad es a las 10:15. Vamos a corregir eso en el horario. Luego tenemos en Ciudad Maderas una noche de alabanza y oración. Si quieres ir, estás completamente invitado. Va a ser el viernes 18 de marzo a las 7 de la noche. Va a comenzar ahí. Va a durar 1 hora y media aproximadamente, 2 horas máximo. La idea es pasar un tiempo adorando al Señor y orando como congregación. Toda la iglesia aquí en San José está invitada. Y también vamos a tener un café para matrimonios el sábado 19 a las 6 de la tarde con un tema muy interesante. Se llama No dejes que la ira apague el amor. Y vamos a hablar cómo trabajar el control de la ira en la relación de pareja. Entonces, Ofe y chicos, creo que estamos... Para esa, por favor, para la de parejas necesitamos su apoyo para que se registren y pueden registrarse con Lulu, que es quien les está entregando las tarjetas. Para nosotros también tener un control, vamos a rentar mobiliario, así que puedes llevar también invitados. Sí, nos despides con una oración, Dani, por favor. Señor Jesús, gracias por este tiempo que estuvimos en tu presencia, que estuvimos aprendiendo tu palabra. Te pido que nos lleves con paz a nuestra casa, que nos permitas tener una tarde agradable y poder descansar para iniciar esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues Dios los bendiga. Nos vemos durante estas actividades y la siguiente semana para el Día de la Familia. Que Dios los bendiga. Hasta luego.